El martillo del subastador cayó con un sonido seco y preciso, que partió el murmullo en dos. Por un instante, solo se oyó el roce del viento entre las tablas de la plaza y el crujido lejano de los carros. Eleanor alzó la mano como quien respira hondo antes de saltar. Su gesto fue pequeño, casi tímido. El impacto, inmenso. La gente se inclinó hacia adelante, esperando la broma, el gesto de quien compra por impulso y se arrepiente al día siguiente. El precio final: $500 y 700 acres de tierra que olía a abandono y a historias rotas. Eleanor había venido a Nevada desde Filadelfia con la costura en las manos y un legado modesto que le debía más a la voluntad de una tía que al destino. Había aprendido a medir telas y a poner botones con paciencia de artesana, pero aquella paciencia no le bastaba para contener el hambre de tierra y de autonomía que le quemaba por dentro. Filadelfia le había ofrecido tubos de humo y miradas condescendientes. El oeste, una promesa cruda y sin afeites. Cuando el martillo marcó el final de la puja, por primera vez en años se permitió soñar con la casa que ella mandaría reparar y con los campos que, de algún modo, cuidarían de quienes la habitaran. La reacción del pueblo fue rápida y diversa. Risas bajas, susurros afilados y, por supuesto, las miradas de incredulidad. Para muchos, una mujer sola comprando un rancho era un capricho peligroso. Para otros, un escándalo. Eleanor no era una mujer que se dejase amedrentar por rumores. Comprendía el peso de cada billete que ponía sobre la mesa. Había calculado, sumado y restado hasta donde le dieron los nervios. Había pensado en todo: el precio, los ladrillos que habría que reemplazar, la madera que habría que secar, los trabajadores que habría que contratar, el aserradero a crédito de Peterson. Aún así, algo en ella prefería un exceso de esperanza a la comodidad sofocante de la previsión. El trayecto hasta el rancho fue una revelación desagradable. La casa, más que abandonada, parecía resignada a la ruina. Tejados colgando como cejas cansadas, un granero con el costado reventado por la intemperie y un patio donde el pasto había ganado terreno con insolencia. Lejos de la plaza, la propiedad se extendía como un respiro, con colinas que se perdían en el polvo y una soledad tan amplia que podría abrumar a cualquiera. Pero para Eleanor, había algo de terreno virgen en ese desorden. Una posibilidad en bruto, aún sin forma, esperando manos que supieran leer su estructura. «No va a ser fácil», dijo Morrison, el oficial de tierras, cuando se quedaron mirando desde el porche. «Los papeles están limpios, pero la gente de por aquí no siempre ve con buenos ojos a quien llega a alterar sus costumbres». Eleanor asintió en silencio. Sabía lo que esa frase encubría: miradas de soslayo, cuchicheos en la iglesia, la presión de los hombres que habitaban la economía del valle. No era solo madera podrida. Era un territorio donde cada decisión era un acto político. Y aún así, algo en su pecho le dijo que aquello era su lugar. Fue en el livery del pueblo donde lo vio por primera vez, sin saber que sería quien sostendría la mitad del rancho en sus manos durante los años que siguieron. Owen Abbott estaba reclinado en una silla de paja, con una manta sobre las rodillas y las botas embarradas apoyadas en el marco de la puerta. Tenía una cicatriz que le atravesaba la mejilla, no negra ni ostentosa, sino más bien como una línea de sombra que contaba una historia sin palabras. Sus ojos no miraban al mundo como quien espera ser aceptado, sino con la calma de quien ya había hecho las paces con el rechazo. La gente le había puesto muchos nombres: vagabundo, peleador, hombre bravo. Montgomery, el terrateniente, lo miraba con desdén, y las bochincheras del pueblo lo señalaban con sus lengüetas afiladas. Pero por debajo de las etiquetas había algo que Eleanor no tardó en reconocer: habilidad que había aprendido durante años de trabajo con ganado y madera, una pulcritud en la manera de tratar las cosas que hablaba de profesionalidad más que de orgullo. Cuando él oyó que la nueva dueña buscaba manos, no negó su interés. Cuando supo de la oferta del 20% de las futuras ganancias por 5 años,
Su silencio dio paso a un asentimiento medido. «No le prometo milagros», le dijo Owen la primera vez que se paró frente a ella en la cocina del pueblo. «Pero sé cómo poner un tejado en pie y cómo elegir una vaca que dé cría. Si quiere que las cosas salgan bien, tendremos que trabajar como si la vida dependiera de ello». Eleanor apretó la taza con los dedos hasta que el pulgar le dolió. Había esperado esa palabra. Trabajo. No buscaba heroísmos. Buscaba manos que supieran honrar la tierra. En la página en blanco que era su nueva propiedad, la relación entre ambos se firmó con una propuesta sencilla. 20% para Owen por 5 años, a cambio de su trabajo y su lealtad. No hubo promesas de amor ni juramentos grandiosos. Hubo una negociación hecha de miradas y de la convicción compartida de que los dos tenían algo que ganar. Las primeras semanas fueron un ejercicio de escuela y cansancio. Eleanor aprendió a reconocer la veta de una tabla que podía salvarse y a escuchar el gemido de una pieza de madera que pedía reemplazo. Owen la enseñó a asir un martillo sin desperdiciar fuerza, a tensar una cuerda para medir el ángulo correcto del tejado, a olfatear el aire para saber si el estiércol indicaba enfermedades en el ganado. Ella le devolvió la paciencia con órdenes claras y con una manera de ver el trabajo que no estaba condicionada por la costumbre masculina del valle. Delegaba, preguntaba, aprendía. Donde Owen esperaba orgullo, Eleanor le ofreció reconocimiento. En las mañanas, cernía la niebla y ofrecía café. En las noches, le recompensaba con panes recalentados y guisos improvisados. No hubo caricias precipitadas ni palabras que apugaran la prudencia de ambos. Hubo un acostarse temprano para madrugar y un levantarse antes del alba para aprovechar la luz. El rancho, que había permanecido tiempo demasiado largo al olvido, comenzó a hablar mediante el sonido de las herramientas. Martillazos que componían una sinfonía de arreglo, serruchos que encontraban su ritmo, manos que curaban la madera como se cura a un animal cojo. Peterson, el dueño del aserradero, los miró con una mezcla de beneficio y escepticismo. Concedió materiales a crédito al ver la determinación en los ojos de Owen y la firmeza de Eleanor. Sabía reconocer una apuesta posible cuando la veía. Prefería cobrar con trabajo bien hecho que empantanarse en historias que el viento se llevaba. Morrison supervisaba los papeles, se acercaba, preguntaba por el avance y asentía cuando las cosas marchaban. A su manera, el pueblo iba midiendo la apuesta. Los más escépticos seguían murmurando, pero incluso la murmuración perdió algo de filo cuando las ventanas de la casa comenzaron a cerrar y el olor a pan se quedó en el aire. Montgomery observaba desde su porche con la paciencia de quien sabe que posee poder. Sus tierras rozaban las de Eleanor, y aquella compra le había parecido, desde el principio, una provocación menor. No amaba a la mujer por sí misma. Le molestaba la idea de un cambio en el equilibrio del valle. Su influencia se extendía como sombra, un dueño de herramientas, una voz en la iglesia, socios en la ciudad. Cuando la noticia de que Eleanor y Owen trabajaban juntos se confirmó, decidió que valía la pena intervenir. No con violencia, al menos al principio, con opciones y con medidas que separaran a los dos protagonistas de los recursos que necesitaban. Su primera maniobra fue sutil. Descuentos para los rancheros que le fueran leales, crédito preferente para quienes compraran ganado a su favor. Los proveedores, que en aquella tierra funcionaban con acuerdos y favores, ponderaron 2 cuentas antes de declarar lealtad. Montgomery dejó caer, con una calma calculada, que el rancho no duraría un invierno sin ayuda más allá del cariño y el martillo. Sus enviados pasaron por la taberna y dejaron caer historias sobre hombres que habían ido demasiado lejos con mujeres. Costaba recuperar un nombre en un pueblo donde las alianzas marcaban el ritmo de la economía. Se plantó una sombra sobre el incipiente sol de la propiedad. Eleanor lo escuchó en silencio. No había miedo en su rostro, sino el reconocimiento de que el poder no siempre se exhibe en puñaladas. A veces consiste en abrir y cerrar mercados. Por la noche, mientras Owen soldaba una bisagra en el granero,
y la luz de la lámpara proyectaba su silueta en la pared. Ella le dijo: «Quieren que vendamos. Quieren echarnos. Si Montgomery consigue que nadie nos venda grano o herramientas, será difícil seguir». Owen no miró la lámpara. Miró la mesa donde reposaban los papeles del rancho. Sus manos estaban curtidas, con pequeñas astillas incrustadas, y aún así, cuando habló, su voz tuvo la seguridad de quien había contado granos y ganado toda su vida. «No lo haremos fácil», dijo. «Tengo algunos ahorros, y no soy de los que huyen cuando sopla viento fuerte». Fue la primera vez que Eleanor notó la curva desde la que su compañero miraba hacia el pasado. No una herida sangrante, sino una cicatriz constante. Owen había perdido algo que no fue solo una vaca o la buena reputación ante cierto grupo. Había perdido un lugar al que pertenecer, una red que lo apoyara. Ahora, de forma rápida pero decidida, comenzaba a reconstruir esa red con actos concretos. El invierno vino antes de lo esperado. No fue cruel de manera grandilocuente, pero sí persistente. Noches heladas que separaban la humedad del día, y montones de nieve que exigían techos sin goteras y ganado con abrigo. Para mediados de noviembre, el rancho presentaba su primer examen serio. Eleanor y Owen trabajaban codo con codo hasta que sus manos ardían. Los dedos de ella se llenaron de callos, y las manos de Owen aprendieron a tratar la máquina de coser para reforzar las lonas de los carros. Fue en esas horas largas donde la intimidad creció sin ruido. Compartieron historias guardadas, miedos que no confesarían a nadie más. Ella le habló de su tía y de la libertad que había soñado. Él, de la pelea que lo estigmatizó, de la noche en que perdió la confianza de algunos hombres del valle. «No quiero que pienses que creo en segundas oportunidades por romanticismo», le dijo Owen una noche, mientras llevaban paja al establo. «Creo en ellas porque no queda otra. La tierra no perdona, pero sí aprende a perdonar a quien cuida de ella». Eleanor sonrió con el cansancio en los ojos. No necesitaba consuelo teórico, necesitaba compañía y fe en el trabajo compartido. Con el primer apretón de manos en las mañanas llegaron también gestos diminutos que, con el tiempo, se fueron haciendo más amplios. Una chaqueta dejada sobre un banco, una taza de café caliente en la mesa, mirar juntos las estrellas cuando había tiempo para mirar. Aún así la sombra de Montgomery se cernía. Una tarde llegó hasta las cercanías del rancho, un carro que no traía sino una oferta escrita. Una cantidad mayor a la que Eleanor había pagado por los terrenos. Era en apariencia una salida honrosa y hasta generosa. El papel prometía tranquilidad y un cheque que permitiría que Eleanor se volviese a Filadelfia con beneficios. Montgomery había pensado su movimiento así. Mejor comprar de nueva cuenta lo que la había tentado que dejar que la mujer y su hombre curado reconstruyeran una influencia distinta. Eleanor tomó la carta. Sus dedos vacilaron al leer las cifras. Quieta miró a Owen, y en sus ojos no hubo duda de flaqueza sino la claridad de quien mira el horizonte y decide. Entre los dos, hablaron de las cuentas, la deuda con Peterson, el crédito que había que cubrir, la posibilidad de comprar ganado. Fue entonces cuando Owen hizo un gesto que aceleró la confianza entre ellos, comenzó a sacar sus monedas, una bolsa con pocos billetes y algunas monedas de plata, y declinó la oferta de vender. «Mis ahorros están aquí», dijo. «No será mucho, pero si lo ponemos todo en ganado y lo criamos bien, dentro de un año podremos sostenernos sin depender de ellos». Eleanor sintió una emoción que no supo nombrar. Gratitud, sorpresa, una ternura que se mezclaba con la responsabilidad. No se trataba solo del dinero. Se trataba del acto. Owen apostaba su discreta seguridad por el rancho y por la idea de una vida con alguien que compartía el riesgo. Era un voto de confianza práctico, sin florituras, con el sudor pegado a la piel. La compra del ganado fue un ritual de fe. Peterson, aunque cauteloso, entendió la decisión de Owen y ofreció animales sanos a plazos. La noticia corrió por el valle como una brisa que anuncia lluvia. La pareja no vendía.
Decidía quedarse y criar. Algunos del pueblo comenzaron a mirar con otros ojos, no tanto por afecto espontáneo, como por la prudencia de quien reevalúa la apuesta humana. Tal vez aquellos dos podrían prosperar. El apoyo no llegó de la noche a la mañana, pero fue visible en pequeñas cosas. Un saco de clavos entregado sin preguntar, un jornalero enviado para ayudar en la época de siembra, una vaca prestada por unas semanas. El invierno sostuvo el rancho como una prueba que erosionaba lo frágil y fortalecía lo firme. Hubo días en que el viento desanimó a Eleanor hasta la médula. Hubo noches en que los dedos de Owen temblaron no por frío, sino por el peso de una decisión. Pero cada día terminaba con la sensación de que habían resistido. Y cuando la nieve se retiró, la tierra mostró cicatrices, pero también brotes tímidos anunciando renovación. Fue entonces, cuando creían que el peor capítulo había pasado, que llegaron los rumores más peligrosos. Voces que hablaban de incendios intencionados en los establos de ranchos cercanos, de herraduras encontradas con clavos sacados y sierras mal afiladas. No todo podía atribuirse a una mala racha. La paranoia, que había dormido hasta entonces, despertó con los olores del perímetro. Una noche, al regresar del pueblo, Owen encontró en la entrada del granero una nota clavada en la madera con un puñal oxidado atado a ella. No había palabras, solo la amenaza implícita de que todo sereno podía volverse volátil. Eleanor no gritó. No era su costumbre. Miró el puñal con detenimiento y luego concentró su mirada en Owen. Hubo una conversación breve, sin público, que pesó más que cualquier sermón del pastor. «No me iré», dijo ella. «No por miedo ni por orgullo. Me quedaré porque es mi elección. Pero si esto se complica, tendremos que defender lo que es nuestro». Owen la observó con una mezcla de admiración y tristeza. Conocía bien los escalones del poder. Era fácil que la justicia se inclinase por quien tenía redes. Sabía que Montgomery no necesitaba mancharse las manos para ganar. Bastaba alterar la vida de los demás a costa de fines menos visibles. Por eso, en la penumbra de aquella noche helada, la respuesta de Owen fue una promesa sostenida. «Haremos lo que haga falta», dijo. «No con violencia gratuita, con trabajo, con alianzas, con la cabeza fría». Se pusieron manos a la obra, reforzaron las puertas, poblaron el corral con un perro que miraba atento la oscuridad, y se turnaron en las noches para vigilar el ganado. Eleanor comenzó a escribir cartas a su hogar en Filadelfia, no para pedir ayuda sino para contar lo que hacían. Era una manera de anclar su decisión en la memoria. Las noches ya no eran solo para dormir, eran para planificar. Owen, por su parte, visitó a hombres del valle que simpatizaban con él desde viejas deudas, y pidió favores en voz baja. No todo se podía comprar, pero la reciprocidad en esos pagos pequeños se demostró útil. En una de esas veladas, cuando la fatiga se acumulaba en las axilas y la charla había quedado reducida a pequeñas confidencias, Eleanor encontró una foto arrugada en el bolsillo de Owen. No mostró sorpresa al verla. En su lugar, dejó que el silencio se extendiese como tela húmeda entre los dos. «Eres del tipo que guarda cosas», murmuró ella. «Las cosas tienen memoria», replicó Owen, «y algunas te ayudan a recordar quién eras antes de que los demás te dijeran lo que debías ser». Eleanor dejó la foto encima de la mesa, y con un gesto que no buscó solemnidad, posó su mano sobre la de él. Fue un gesto pequeño, y sin embargo contuvo todo lo que no habían dicho. Gratitud, compromiso, un inicio de confianza que empezaba a parecerse a algo como un hogar. El amanecer siguiente llegó sin fanfarronería, con una luz fría que quebraba la escarcha y dejaba ver las huellas del trabajo. Los animales comieron con más calma. La gente del pueblo, a regañadientes, dejó de pasar frente al rancho con la misma burla. No se trataba de una victoria, sino del paso silencioso de la perseverancia que empieza a cambiar opiniones. Aún así, el peligro persistía. Montgomery observaba y calculaba. No necesitaba apresurarse.
La paciencia era su aliada. Sus representantes se acercaron esta vez con otra estrategia: hablar de intereses comunes, proponer que el valle prosperara si se aceptaban condiciones de mercado favorables a sus socios. Ofrecieron contratos que, sobre el papel, eran tentadores para quien necesitara maquinaria o crédito. Era la red de dependencia que mantenía a muchos rancheros a flote y que, al mismo tiempo, vigilaba cualquier independencia. Eleanor y Owen discutieron en voz baja junto a la estufa. Sabían que aceptar dejaría una cadena difícil de romper. Rechazar, por otro lado, podría significar quedarse sin acceso a recursos vitales en momentos críticos. Con todo, ambos estaban persuadidos de que sin libertad no habría dignidad, y que la dignidad era el objetivo mayor al que se habían comprometido. Su rechazo fue meditado, no visceral. Eligieron la autonomía con vistas a largo plazo, aunque esa decisión trajera más noches en vela. Fue entonces que, en la primera madrugada de primavera, una carta llegó al correo del pueblo destinada a Eleanor. No era de Montgomery ni de Peterson. Era una misiva firmada por un hombre con quien Owen había compartido faenas en otros tiempos, un hombre que ahora vivía en un remoto rancho y que había oído hablar de la pareja. Ofrecía trabajo y su apoyo. No pedía pagos, solo que se recordase la ayuda cuando el tiempo fuera propicio. No era mucho, pero en el tejido del valle, esos hilos eran decisivos. Eleanor la guardó en el bolsillo, como quien se queda con una buena noticia antes de compartirla. La levantó en secreto y la leyó en voz baja. En aquel pliego la promesa no era de riquezas. Era una promesa de compañía en el oficio. Un acuerdo tácito entre trabajadores del campo que entendían el valor de sostenerse entre sí. El rancho, por su parte, comenzó a cambiar a ritmo de sangre y madera. Los suelos se levantaron, las techumbres dejaron pasar menos lluvia, y una cerca nueva marcó el perímetro con orgullo. Los días largos siguieron trayendo fatiga, pero también una inercia que crecía. La rutina les ofrecía reglas que podían sostener. Aquella inercia los hizo más fuertes, y en ella también germinaba algo que ninguno de los dos había planeado, pero que, sin quererlo, se fue imponiendo con naturalidad: la idea de echar raíces. La transición no fue definitiva ni exenta de espinas. Montgomery no renunció ni cambió su estrategia, simplemente movió sus piezas con más sutileza. Pero esa noche de abril, cuando Eleanor y Owen se sentaron en el porche a mirar la luna reflejada en la ventana recién reparada, hubo entre ambos una sensación de triunfo silencioso. No era la arrogancia de quien cree haber vencido. Era la calma de quienes han sobrevivido a la tempestad inicial y saben que la verdadera batalla apenas comienza. Al clarear el día, llegaron desde el pueblo noticias de un próximo remate de ganado. Era una oportunidad: vender parte de lo comprado por Owen, pagar deudas y demostrar a los vecinos que sabían comerciar. Eleanor y Owen embalaron cuentas, revisaron las vacas y prepararon la documentación. Aquel remate sería más que una operación comercial. Sería una prueba pública de su capacidad para sostener la tierra. Cuando se dirigieron al lugar donde se haría la venta, la plaza vibró con rostros conocidos. Algunos los miraron con curiosidad, otros con cierto recelo. Entre la concurrencia, Montgomery estuvo presente, vestido con la indiferencia de quien mira el mundo como tablero. Sus ojos chocaron con los de Eleanor, y por un segundo hubo en esa mirada la medida de dos voluntades. El remate fue tenso y, al mismo tiempo, esperanzador. Los animales obtuvieron precios decentes. Los números, al final de la jornada, permitieron pagar parte del crédito y reservar una porción para alimentos. Eleanor respiró profundamente cuando vio la suma final. No era un triunfo absoluto, pero era un paso que les permitía seguir. En el carro de regreso, Owen compartió con ella el silencio propio de dos personas que habían arriesgado y que, por ahora, no se arrepentían. Aún así, los hilos que tejía Montgomery empezaban a tensarse. Rumores de compras, presiones a proveedores y, lo más peligroso, hombres dispuestos a poner en práctica amenazas veladas.
En la penumbra de esa vuelta a casa, una sombra nueva asomó en el borde del horizonte. No era un caballo visible, sino la idea clara de que la resistencia tendría su precio. Eleanor lo intuyó en el gesto de Owen cuando abrió la puerta del granero y vio que la cerradura había sido forzada. No había ropas violentadas ni animales heridos, solo un aviso. Alguien había querido dejar su marca. El corazón de Eleanor no se aceleró por miedo vano. Se aceleró por la verdad de que estaban siendo puestos a prueba más allá de la fatiga física. Supieron, con la certeza antigua de los que viven al filo de la tierra, que la lucha por mantener aquello que les pertenecía no sería solo contra la intemperie y la pobreza, sino contra la voluntad calculada de quien detentaba más poder. Esa noche, mientras cerraban el granero con candados nuevos y hablaban en voz baja con los vecinos que aún se atrevían a ayudarlos, Eleanor y Owen sentaron una decisión. No darían un paso atrás sin pelear con las herramientas que la vida les había dado. No buscarían sangre fácil, pero tampoco permitirían que la intimidación reemplazara a la ley y al trabajo honesto. Había en sus miradas la tranquilidad de quienes aceptan que la reconstrucción no es una tarea lineal, sino un conjunto de batallas cotidianas. Amaneció con la claridad que sigue a las tormentas largas. Eleanor encendió la lámpara de aceite, y por unos instantes, se permitió pensar en la línea que la había traído hasta allí. Una costurera que había decidido comprar tierra, un martillo que había marcado un destino, un vaquero que había devuelto su confianza a la vida. No era el final, ni mucho menos, pero mientras miraba cómo el sol convertía la poca hojarasca en oro, supo que el rancho no era ya solo un proyecto. Era un mundo que comenzaba a respirar. El día prometía trabajo, y también una posibilidad que, hasta entonces, había permanecido en la sombra: el reconocimiento público. Si podían sostener el remate, asegurar el ganado y reparar el granero, la comunidad empezaría a tratarlos como dueños responsables, y no como una nota discordante en la vida del valle. Aún así, la amenaza de Montgomery rondaba como un eco. La carta con la oferta económica seguía guardada en un cajón, y las manos que habían dejado el puñal oxidado en la entrada no habían sido identificadas. Eleanor se apropió de esa tensión sin dramatismos. En la cocina rebuscó el cajón donde guardaba los papeles del rancho y sacó la carta nuevamente. La leyó con calma y la dobló con un gesto sencillo. Luego, sin más ceremonias, la metió en otra carta que escribiría a un viejo amigo de Filadelfia, no para pedir ayuda, sino para contar lo que estaban construyendo. Era su manera de fijar la memoria de lo que hacían. Mientras tanto, Owen cabalgó al pueblo con la intención de hablar con Peterson y asegurarse de la entrega del resto del material. Su andar se vio acompañado de miradas nuevas y de algún que otro gesto de apoyo que antes no habría recibido. La sombra de la duda seguía ahí, pero en las pequeñas acciones de aquellos que los observaban se advertía el principio del cambio. Cuando Owen volvió, cargado de herramientas y con la satisfacción simple de quien ha cerrado un trato, encontró a Eleanor en el porche, mirando el valle. Ella se volvió y, sin hablar, le ofreció la taza de café que él tanto necesitaba. Sus manos se encontraron en el centro, y por un instante el mundo dejó de ser una serie de riesgos para volverse una costura que necesitaba tanto esfuerzo como delicadeza. «Tenemos una apuesta por delante», dijo Eleanor, «y quizás Montgomery todavía tenga cartas que jugar». Owen asintió, y por primera vez desde que se conocieron, permitió que la idea del futuro se dibujara clara en su rostro. «Entonces que juegue», murmuró. «Nosotros contamos con las manos y la tierra. Con eso no creo que nos vaya mal». No hubo un brindis ni promesas solemnes. Hubo, en su lugar, la decisión compartida de seguir adelante, de mirar cada invierno como un examen y cada primavera como una revancha de la vida misma. Y mientras preparaban la cena, con el olor del estofado llenando la cocina, ninguno de los dos imaginó aún la magnitud de la prueba que habría de llegar con la próxima luna llena.
una noche en la que la lealtad de los vecinos se pondría a prueba, y la sombra que proyectaba el terrateniente se acercaría en forma más concreta y peligrosa. Pero esa era una historia que por ahora quedaba por contarse. Si esta historia te llama la atención, quédate hasta el final. Merece la pena acompañar cómo dos vidas se rehacen a golpes de oficio y cariño. La luna llena llegó con un frío que parecía escupir por entre los listones del granero, como si quisiera recordarles que la naturaleza no perdona la negligencia. Aquella noche el silencio del rancho estaba tan denso que cada crujido parecía anunciar algo mayor. Eleanor cerró la puerta de la cocina con llave y revisó las ventanas una vez más, sin prisa. La costumbre del cuidado la había convertido en un gesto más prudente que temerario. Owen salió a revisar la cerca, calado hasta la cintura en la claridad blanquecina de la luna, y cuando volvió, apoyó la mano en el marco de la puerta, como quien mide el temple de quien espera dentro. No fue un arrebato de violencia lo que les visitó, sino una serie de actos pequeños y determinados. Al amanecer encontraron un poste cortado, un cerrojo saboteado, y en la esquina del corral, huellas de herraduras que no correspondían a ninguna de las que sabían reconocer. Alguien había pasado por allí en mitad de la noche. No había noticia de ganado robado, pero el mensaje estaba claro. Montgomery no se conformaba con ofertas escritas. Prefería que el miedo hiciera el trabajo por él. La primera reacción de Eleanor fue contar, uno por uno, los argumentos que habían llevado al rancho hasta allí. Trabajo, deuda pagada a plazos, la compra de ganado con los pocos ahorros de Owen, los favores recíprocos que habían tejido con gente honesta. No era una defensa retórica, era la enumeración de una vida en construcción. Luego miró a Owen y supo que la única respuesta posible era seguir obrando como lo habían hecho hasta entonces. «No vamos a dejar que una cuerda rota nos haga tambalear», dijo. «Si han venido a asustarnos, tendrán que demostrar más que destrozos en un poste». Su voz no contenía bravata, sino medida. Él asintió, y esa noche organizaron turnos de vigilancia entre los ayudantes que ya trabajaban algunas mañanas en el rancho, y dos vecinos que, a escondidas, habían mostrado su apoyo. No eran muchos, pero eran suficientes para hacer ruido cuando alguien se acercara con malas intenciones. Los días que siguieron trajeron una sucesión de pequeñas pruebas que, nunca del todo violentas, sí buscaban quebrar la moral. 500 metros de alambre cortado en un pasto, un saco de grano agujereado por ratones y una vez, unas palabras en la puerta principal que clavaron un escalofrío. No sabían si todo provenía de hombres a sueldo o de resentidos locales que temían perder influencia, pero comprendieron con nitidez que su existencia en el valle había dejado de ser simplemente un rumor. Fue en medio de ese batallar cotidiano cuando la relación entre Eleanor y Owen tomó un cariz nuevo. No era solo confluencia de acciones, sino alianza de vidas. Lo que en un principio había sido un acuerdo de trabajo, fue transformándose en un pacto silencioso y cada vez más tenso de cuidado mutuo, que trascendía lo material. Owen empezó a llevar un pañuelo limpio en el bolsillo, no por vanidad, sino porque Eleanor lo esperaba con una taza de café caliente y la calma que ello traía. Ella, por su parte, aprendió a anticipar las necesidades del rancho con la precisión de quien toma la frecuencia de una respiración. Una tarde de verano, cuando el calor hacía que el polvo pareciese ligero y casi se elevase en remolinos dorados, llegó al rancho una caravana. Un grupo de hombres dispuestos a comprar cuero y algunos lotes de lana. Eleanor y Owen los atendieron con rutina. La venta fue buena. Entre las piezas, un caballero conocido en el valle, no partidario de Montgomery, se detuvo a hablar con Owen. Era el viejo amigo cuya carta había abierto esperanza meses atrás. Le ofreció una posibilidad, un pequeño contrato que aseguraría que, 3 veces al año, su ganado tendría salida asegurada a mercados que pagaban mejor. No era una fortuna, pero era estabilidad en el rostro del comercio. Que alguien compre tus animales con sentido y no por lástima, es la diferencia entre sobrevivir
y prosperar, le dijo el hombre sin énfasis, como quien expone una regla de oficio. Esa misma tarde Eleanor y Owen se sentaron en el porche, con un mapa de cuentas extendido sobre la rodilla de ella. Anotaron precios, calcularon el coste del próximo invierno, estimaron ganancias. Aquello era un lenguaje nuevo para ella, y lo aprendía con la misma paciencia con que había aprendido a coser. Él lo veía, y de vez en cuando, apoyaba la yema de los dedos sobre un número para marcar un punto. Fue en medio de esos cálculos cuando, con la misma sencillez con que se compra una herramienta, se decidió algo que muchos en el pueblo interpretarían de modos distintos: casarse. No lo hicieron por romanticismo grandilocuente, ni por presión social. La decisión fue práctica y protectora. Eleanor entendía que, para que una mujer tuviera reconocimiento legal pleno en las esferas del comercio del valle, casarse con un hombre respetado, aunque fuese por su trabajo, ofrecería una capa más de legitimidad frente a tribunales y contratos. Owen entendía que al aceptar, su nombre dejaría de ser el de un peón sin recursos y pasaría a ser el de un compañero con derechos. Hubo, sin embargo, un momento en el que la practicidad se rindió a la ternura. La manera en que Owen le ofreció su mano al preguntarle si lo haría. No fue una petición teatral, fue una propuesta susurrada junto al humo del hogar. «Te propongo algo que no sabré adornar», dijo. «Me caso para que nuestras cuentas sean comunes y nuestras noches menos inquietas. Además, quiero que cuando alguien te nombre, lo haga con el respeto que mereces». Eleanor dejó de hacer lo que hacía y le miró. Podía haber dicho que no necesitaba protección. La verdad era que necesitaba compañía. La respuesta fue afirmativa como la puntada final que asegura una prenda. La boda fue breve, sencilla, y contó con la presencia de quienes habían sido sinceros en su apoyo. Morrison, que ofició por deferencia y porque conocía los papeles. Peterson, que dejó un saco de clavos como presente práctico. 2 hombres del valle que trajeron una litera prestada. Y algunas mujeres que habían visto a Eleanor coser durante el día, y se sentían orgullosas de que su mano hubiera encontrado tierra. No hubo festines exuberantes, pero sí un pan mayor sobre la mesa y una sensación de calma que el rancho no conocía desde los días en que las herramientas crujían sin orden. A partir de entonces, la sociedad entre ambos cambió de naturaleza. Los papeles que antes simplemente describían porcentajes de ganancia se vieron complementados por la red de afectos y responsabilidades que exige un hogar. Owen tuvo acceso claro a la gestión de datos de la contabilidad. Eleanor aprobó inversiones y, en ocasiones, se adelantó a propuestas comerciales porque había aprendido a leer las preocupaciones de los puesteros. No era que uno dominase sobre el otro, sino que las decisiones menores y mayores se tomaban con la certeza de 2 cabezas que habían aprendido a fiarse. Llegó la estación de las ventas de otoño con más confianza que el año anterior. El rancho colocó su ganado y, aunque no alcanzaron precios de lujo, el margen fue suficiente para saldar una parte importante del crédito con Peterson. La gente del pueblo empezó a mirarlos de otra manera. No todos cambiaron su opinión de inmediato. Algunos, habitualmente cautelosos, esperaban que la pareja tropezara para confirmar sus pronósticos. Pero el rumor de que Eleanor y Owen pagaban lo que debían, y que sus animales llegaban en buen estado al mercado, no tardó en corroer la murmuración inicial. Una mañana, sin embargo, un azote inesperado los arrojó atrás. Una enfermedad entre las ovejas que les esquilaban la lana. No fue peste mayor, pero sí lo bastante grave como para que una parte del rebaño se perdiera, y con él el dinero previsto para compras de invierno. Por unos días, la desesperanza se convirtió en una nueva compañera. Eleanor se levantaba antes del alba para asistir a los animales enfermos, y Owen pasaba horas consultando con un viejo veterinario en el pueblo. No fueron días de milagro, sino de esfuerzo. Enjuagues, nuevos corralitos, atención constante. Al cabo de unas semanas la mortalidad cesó, y aunque el golpe económico fue real, también lo fue la lección que dejó. Cualquier ganancia puede perderse si la vigilancia sanitaria falla.
La ganancia perdurable es la que se cuida. Esa misma época de prevención estrechó un lazo más entre ellos. Comenzaron a hablar, con mayor libertad, de hijos. No fue una decisión dramática, fue una posibilidad que se dejó crecer entre las rutinas. El primer embarazo llegó 2 inviernos después del matrimonio, y con él una mezcla de miedo y esperanza. En el valle, la llegada de un bebé a una casa que había sido vista con escepticismo funcionó como argumento de pertenencia. No fueron todos los vecinos a felicitarlos en persona, pero muchos depositaron, sin hacer ruido, paquetes con ropa o pequeños aperos para el campo. El nacimiento del primer hijo, un niño al que llamaron Thomas por un tío de Eleanor, que la había apoyado desde Filadelfia, fue celebrado con la misma humildad con que habían hecho casi todo. Por la mañana fue la voz de Morrison, que cruzó la puerta con papeles que formalizaban ciertos pasos legales para evitar que gestiones inoportunas complicaran la situación. Por la tarde, Peterson pasó para dejar una manta gruesa que serviría para cuando el crudo invierno llegase. El rancho, que había sido contemplado con escepticismo, ahora mostraba la primera señal visible de continuidad. Los años siguientes fueron de trabajo intenso, y a veces, de pequeños sustos. Montgomery no renunció a su deseo de controlar el valle. Movió piezas en el consejo rural, buscó influir en los contratos del mercado, y, en una ocasión, logró que un transportista importante se negara a llevar ganado al mercado, si antes no se haría pago por servicios pasados. Fue una maniobra dirigida a tensar la liquidez de los ranchos independientes. Eleanor, ante tal presión, envió una misiva clara y calculada. Pedía reuniones y proponía alternativas de cobro que no perjudicasen a los pequeños productores. Fue un golpe de mano propio de alguien que había aprendido a leer la geografía del poder. No confrontar la sombra, sino cambiar la lógica del negocio. Montgomery respondió con la oferta más ambigua hasta entonces. Compraba, decía, solo parte de sus tierras, pero aseguraba beneficio para todos. Eleanor, que ya entendía de árboles secos y brotes, contestó con la misma claridad que había usado para la compra del rancho. No vendería. Owen, que veía en aquel gesto algo más que una defensa del propio suelo, sabía que con ello salvaguardaban la dignidad de quienes trabajaban. Fue entonces que, en un gesto que consolidó la alianza con algunos vecinos, lograron que un pequeño grupo de rancheros locales firmase con ellos un compromiso de compra en bloque, con el que garantizarían la rotación de ganado y evitarían depender de la oferta de Montgomery. Con esa medida, la influencia del terrateniente empezó a perder parte de su filo. No por una sola victoria, sino por la suma de decisiones que ampliaron la red de confianza en torno al rancho. Además, el prestigio de Owen, que había demostrado en las crías y en las ventas, comenzó a restablecerse del todo. Ya no era solamente el hombre con manos hábiles, sino quien había puesto parte de su escaso patrimonio en riesgo y había trabajado para recuperarlo. Buena parte del valle tomó nota. 5 años, como marcaba el acuerdo original, llegaron con la necesidad de resolver lo escrito en los papeles. El 20% de ganancias a Owen. En una tarde de primavera, Eleanor y él se sentaron con Morrison y Peterson a revisar cuentas y a formalizar lo que había sido realidad desde hacía años. La suma que correspondía a Owen no fue un acto de caridad, fue el reconocimiento formal de su trabajo. Morrison, que llevaba curiosamente el gesto grave que solía poner cuando sellaba escrituras, les trajo un documento claro. Ofrecía la opción de convertir aquella participación en copropiedad. No era una obligación, pero la práctica lo hacía sensato. No es solo por un papel, dijo Morrison en voz baja. Es porque una cosa es prestar tu oficio y otra es reconocer que lo que se levantó entre dos es una empresa común. La firma fue sencilla. En los rostros de Eleanor y Owen hubo la mezcla de alivio y de una nueva responsabilidad. Con la copropiedad llegó la posibilidad de reinvertir de forma más segura, comprar una yunta nueva para arar una parcela ampliada, reparar un tramo de cerca que había cedido con los inviernos, contratar un capataz más
y dejar que algunos días de trabajo se transformaran en treguas para la familia. El rancho dejó de ser, poco a poco, un proyecto precario para convertirse en una empresa familiar con visión. Los nombres que fueron llegando al hogar ampliaron la idea de legado. Después de Thomas, nacieron Rose, James y Margaret, niños que crecieron entre tierra, herramientas y el olor constante del pan casero. Cada uno aprendió, en su medida, el valor del trabajo. Rose gustaba de ayudar a coser y a marcar la ropa de los jornaleros. James prefería los caballos y pasaba horas curioseando las herraduras. Margaret, la menor, se quedaba junto a la cocina escuchando las historias que Eleanor contaba de Filadelfia. Los hijos fueron la manifestación de que lo vivido no era efímero. Tenían presencia física que obligaba a pensar a largo plazo. Con la familia y la copropiedad vino también la aceptación gradual del pueblo. Algunos que en otros tiempos habían dado la espalda, ahora pasaban por la verja con sonrisas medidas. Otros, sin entusiasmarnos, aceptaban que una mujer al frente de su casa era algo que el valle podía tolerar e incluso aprovechar. Las bocas que antes murmuraban con tono de advertencia, empezaron a felicitar, en voz baja, por las buenas nidadas de vacas, por el precio conseguido en el mercado y por la calidad de la lana. La red de favores se había transformado en una red de respeto. Montgomery, por su parte, no se deshizo ni se convirtió en aliado. Sus métodos se hicieron más institucionales. Presionó a representantes del condado para que estudiaran ordenanzas de pastoreo que favorecieran a sus fincas y negoció acuerdos con comerciantes en poblaciones cercanas. Sin embargo, la diversidad y firmeza con que Eleanor y Owen habían trabajado ya no permitía que una sola decisión de poder impusiera la balanza. Había, por otro lado, un costo emocional. Ciertos encuentros en la iglesia seguían siendo fríos, y a veces algún negocio debía evitar ser hecho en el pueblo para no alimentar resentimientos. El tiempo fue limando asperezas y mostrando que la constancia era a veces la herramienta más eficiente contra el poder crudo. El rancho prosperó dentro de las posibilidades de la época. Compraron una parcela contigua que permitía rotar pastos. Mejoraron el corral con estructuras más sólidas. Adquirieron un carrete para transportar cargas al mercado, y con ello, disminuyeron costos. Las cuentas, que en años tempranos solían llenarse con números que pellizcaban, empezaron a mostrar márgenes más confortables. No era riqueza ostentosa, sino una estabilidad que permitió educar a los hijos y soñar con legados. Hubo todavía días de tensión. Una vez, la vieja sombra del sabotaje reapareció. Alguien abrió la puerta de noche y dejó comida podrida en el pesebre de varios animales. No hubo muertes, pero el mensaje volvió a ser una prueba. En esa ocasión, sin embargo, la respuesta no fue solo de los dueños. Varios vecinos se arremangaron y ayudaron a limpiar establos, aportaron linternas y voces. Aquello fue una demostración clara. La comunidad, una vez testigo del esfuerzo, decidió no permitir que la violencia convenientemente anónima marcara el destino de otros. Para Owen fue una sanación callada. Los hombres que antes lo habían despreciado, ahora respondían con presencia. Los años pasaron y con ellos pequeñas satisfacciones. La primera cosecha de alfalfa, que no se perdió por falta de rotación. La reparación del tejado del granero sin más deuda que el pago de jornales. El día en que Thomas montó por primera vez sin ayuda a caballo. En la escuela del pueblo, algunos de los chicos que antes habían reído de la noticia de una mujer dueña de rancho, ahora preguntaban por la manera de marcar el ganado y por qué una madre cosía más rápidamente que muchas mujeres de la lista de comadronas. La redención de Owen se manifestó de modo pleno cuando, en una reunión pública del condado, un comerciante de buen trato mencionó delante de varios jueces la firmeza de los contratos del rancho de Eleanor y Owen. No se habló de perdón ni de justicia poética. Se habló de reputación, de cumplimiento y de fiabilidad. Para Owen, que había cargado con la sombra de ciertas decisiones pasadas,
Aquello fue más que reconocimiento. Fue la vuelta del nombre a un espacio de confianza. La pareja envejeció con el tiempo que otorgan las estaciones al campo. No con prisa, sino con claridad. Las manos se llenaron de marcas que contaban jornadas enteras. Eleanor, que a veces sentía nostalgia por Filadelfia, supo que su decisión le había otorgado otra clase de pertenencia. Owen, que en la juventud había adoptado maneras de vivir al margen, encontró el anclaje que le permitió proyectarse. Juntos fueron testigos de cómo el rancho dejó de ser un lugar condenado al olvido, para convertirse en un punto de referencia. Jornaleros que buscaban trabajo digno, vecinos que pedían consejo, chicos que querían aprender el oficio. Llegó el aniversario 20 desde la subasta. 20 años desde que la mano de Eleanor se alzó en la plaza y cambió su vida. Decidieron celebrarlo de la manera que mejor les representaba, volviendo a la plaza del mismo pueblo donde todo empezó. El viaje fue modesto y cargado de significado. Thomas, ya un joven hecho a la lumbre de la vida rural, preparó el carro. Rose y James ayudaron a vestir a los más pequeños. Margaret fue la encargada de llevar la caja con pan y jaleas que Eleanor había hecho para la ocasión. Cuando entraron en la plaza, la imagen devolvió ecos de la primera vez. El mismo polvo, la misma disposición de tablones y carros, una arquitectura que había madurado pero seguía siendo reconocible. Algunos rostros ya no estaban, otros, inesperadamente, aplaudieron con honestidad. La casa, que en otros tiempos había sido objeto de burlas, ahora destacaba por sus ventanas vivas y la chimenea que echaba humo comforting. Eleanor miró a Owen por entre el gentío y sintió la misma punzada de propósito que la había llevado a levantar la mano 2 décadas atrás. Morrison, con expresión de quien guarda papeles y recuerdos, se acercó y les ofreció la mano. Peterson, con un gesto menos serio, sacó de su bolsillo una lista donde figuraban algunas de las primeras cuentas que había otorgado a crédito, y que, dicho sea de paso, habían sido saldadas sin más reclamaciones. Hubo palabras de reconocimiento, alguna risa contenida y, sobre todo, el peso de la normalidad. Aquellos dos eran ya una parte del valle, con hijos y con nombres que se mencionaban en mercados y en la iglesia. Montgomery asistió, aunque no con gesto amable. Su presencia fue parte de la trama social del lugar, inescapable y a la vez compensada por el silencio que su sombra ya no podía imponer. No habló públicamente, pero en su mirada había, quizás, un atisbo de aceptación. El hecho de que aquel rancho comprado por una mujer que muchos tildaron de imprudente, hubiese resistido y prosperado, era una prueba de que la vida rural se rehacía de maneras que incluso el poder debía reconocer. Cuando la tarde cayó, el grupo regresó al porche del rancho. Eleanor abrió la caja donde había guardado las primeras escrituras y la carta con la oferta de Montgomery, aquella que años atrás pudo haberlos tentado a vender. La colocó entre otras cosas, no como trofeo, sino como recordatorio de las decisiones tomadas. Sus dedos rozaron el papel con ternura. En la mesa, la familia cenó con el sonido del viento que ya no parecía amenazador, sino compañero. Owen, al ver a su mujer en la penumbra del porche, sintió la certeza que había ido construyendo. El rancho había sido la razón para volver, no como un imperativo, sino como una llamada. Volver a la vida con propósito, volver a la responsabilidad, volver a la confianza. En su rostro había la calma de quien ya había hecho las paces con la herida del pasado. Eleanor, por su parte, miró a los hijos jugar y supo que la libertad que buscó no había sido únicamente suya. Había creado un lugar donde otras vidas podían crecer con menos miedo. La noche de aquel 20º aniversario fue sencilla. Historias contadas alrededor de una lámpara, risas pausadas, la tregua tranquila que confiere el sentido del deber cumplido. Cuando los menores se durmieron y la casa se quedó con los sonidos de la noche, Eleanor y Owen salieron al porche. Miraron el campo que se extendía en la penumbra, las sombras delineadas por la luna y las estrellas que no parecían haber cambiado en décadas. «¿Te acuerdas del primer día?», preguntó él.
de la mano que alzó en la plaza. Ella sonrió, y la sonrisa fue capas de memoria y de orgullo. Sí, contestó. Me acuerdo de la risa de los que no creían y de la soledad que sentía. También me acuerdo de ti, sentado en el livery. No imaginaba que las dos cosas se transformarían en esto. Owen apoyó la mano sobre la de ella, como lo hizo muchas noches atrás sobre la mesa cuando repasan cuentas. No hubo palabras grandilocuentes. No eran necesarias. En ese gesto estaba todo. La alianza que había empezado con un contrato de trabajo. La redención sin estridencias que el valle les había dado a ambos. Y la vida compartida que ya excedía lo que alguno hubiera podido soñar. En el fondo, la historia del rancho fue la historia de dos decisiones encadenadas. La de una mujer que decidió, contra todo pronóstico, comprar tierra y que no se dejó rendir por la mirada de quienes dudaban. Y la de un hombre que, herido no siempre en lo físico sino en el alma, encontró en ese lugar una razón para volver a creer. Lo que empezó como un gesto solitario se terminó transformando en hogar, en empresa y en herencia. No hubo finales que borrasen la fatiga ni días sin preocupaciones. Hubo, en cambio, una continuidad hecha de trabajo, de amor no ostentoso y de respeto ganado. 20 años después, en la plaza que los vio comenzar, alguien comentó en voz baja a otro: no fue la tierra la que los cambió. Fueron ellos los que cambiaron la tierra. Era una verdad sencilla pero cierta. El rancho dejó de estar condenado al olvido, porque lo habitaron manos que supieron recomponerlo, y corazones que supieron sostener los riesgos. Y Owen, el vaquero que llegó con una cicatriz y algunas noches mal dormidas, encontró allí no solo una razón para volver, sino también para quedarse y para dejar nombre. Cuando la familia se dispersó por la noche y la lámpara parpadeó una última vez, Eleanor guardó en la mesa la foto que años atrás encontró en el bolsillo de Owen. La colocó junto a la carta que la vida les había dado. En la penumbra de la habitación, antes de cerrar los ojos, pensó en lo frágiles que son a veces las certezas y en cómo la firmeza se va forjando paso a paso. Afuera, el rancho respiraba. Adentro, también. La historia que había comenzado con un martillo en una plaza se cerraba, por ahora, con la misma claridad con la que se borda una prenda sólida, puntada a puntada, sin prisa, con sentido. Si esta historia te ha conmocionado, o te ha recordado a alguien que conoce el valor del trabajo y la perseverancia, compártela. Hay vidas que merecen ser vistas, y relatos que muestran que, aun en sitios olvidados, se puede encontrar una razón para volver.